Viene a la clase de gimnasia. Las palabras resonaron por los pasillos de la Academia Galáctica de Educación Física. Se abalanzó como una onda expansiva. No era un estudiante cualquiera el que se unía a su clase. No, esto era algo completamente diferente, un humano. ¿En serio? Un extraterrestre de la muerte, chilló un pequeño Venari de piel azul, cuyos 3 ojos parpadeaban rápidamente por el miedo. C se aferró al techo como si eso lo protegiera de los horrores que estaban por venir. Su amigo Kra, un descomunal Tot, con piel como roca volcánica agrietada, asintió con tristeza. Sí, Ple, un humano de verdad, nombre es Jack. Jack Torren, transferido desde la Tierra, ya sabes, ese planeta. La sala se quedó en silencio. Todos conocían las leyendas de la Tierra, el llamado mundo de la muerte. Era un lugar donde cada ser vivo era una amenaza. Océanos ácidos, criaturas con hojas afiladas como navajas, con más dientes que sentido común, y la especie Apex de ese planeta infernal, seres, humanos, criaturas que prosperaban en la violencia y el caos. Así contaban las historias, incluso las especies más racionales no podían negar los hechos. Los humanos tenían una tasa de supervivencia absurda, podían adaptarse a casi cualquier cosa, y tenían una fuerza que parecía antinatural. La sola idea de un habitante del mundo de la muerte participando en algo tan mundano como una clase de gimnasia le parecía ridículo. Botran, un Cati de largas extremidades que, normalmente, se enorgullecía de ser lógico y tranquilo, iba y venía de un lado a otro. Sus 4 patas hacían suaves sonidos de golpeteo en el suelo liso. Esto es inaceptable. La clase de gimnasia se supone que es segura. Estamos aquí para fortalecer nuestros núcleos, mejorar la flexibilidad, practicar una actividad física pacífica, no luchar contra alguna bestia. He oído que los humanos pueden levantar 3 veces su peso corporal, susurró Urex en una esfera plana que flotaba suavemente en el aire. Su voz temblaba con un brazo. Eso no es todo, añadió Turland, un serini elegante y ágil, sus ojos amarillos muy abiertos. Pueden correr durante horas sin parar horas, gruñó Krax. ¿Y si él? ¿Qué pasa? Si simplemente agarra a alguien, ¿qué pasa? Entonces, no estamos hechos para ese tipo de castigo. Un movimiento en falso, y Splat emitió un chirrido agudo y se lanzó a un conducto de ventilación mientras los murmullos de miedo se extendían por la clase. El instructor Brock, un imponente ukiano, con piel verde oscuro y ojos severos, aplaudió para recuperar el orden. Sus 2 bocas hablaron al unísono, un rasgo único de su especie. Basta. Trataréis a este nuevo estudiante como lo haríais con cualquier otro. Esta es la Academia Galáctica. Abrazamos la diversidad aquí. Incluso los estudiantes del mundo de la muerte murmuraban entre ellos, pero caían en un tenso silencio. Ninguno de ellos tenía el valor de discutir con Brock. Era el instructor más temido de la Academia por una razón, e incluso él parecía ligeramente nervioso. Compórtense, Brock, añadió. Sus ojos se desplazaron hacia la puerta. Él estará aquí en cualquier momento. La puerta se abrió con un silbido. La tensión en la habitación era lo suficientemente densa como para cortar los ojos. Se volvieron hacia la entrada y allí estaba Jack, el guerrero de la muerte. No era tan alto como Krax ni tan elegante como Turland, pero tenía un cierto peso, no físico, aunque su estructura muscular sugería que podía lanzar a un gigante como si fuera una almohada. No, era la forma en que se comportaba, como alguien que no necesitaba demostrar nada. Su cabello castaño estaba cortado y su rostro tenía una tranquila expresión, casi como si estuviera aburrido. Los ojos de Jack recorrieron la sala, observando a los diversos alienígenas que le devolvían la mirada con una mezcla de miedo y asombro. No parecía preocuparle nada.
Parecía un poco confundido por toda la situación. Brock respiró hondo y enderezó la postura. Clase, este es Jack Torren. Es nuevo en la academia y se unirá a vuestras sesiones de gimnasia. Espero que le mostréis el mismo respeto que mostraríais a cualquiera de sus compañeros. Jack asintió levemente, oye. Dijo simplemente, su voz era casual, pero llevaba un peso que hizo que Plex se metiera aún más en el conducto de ventilación. Nadie se movió, nadie habló. Era como si todos estuvieran congelados en su sitio esperando a que Jack hiciera algo. Brock aplaudió de nuevo, haciendo que los estudiantes volvieran a la realidad. Comenzaremos con nuestro calentamiento habitual, ya sabéis, el procedimiento. Pongámonos a empezar. La clase se dispersó vacilante, cada alienígena le dio a Jack una amplia bienvenida como si fuera una bomba de relojería a punto de explotar. Jack, mientras tanto, encontró su lugar con indiferencia y empezó a estirarse completamente. Sin darse cuenta del caos que se estaba gestando a su alrededor, Botrán se inclinó hacia Krax y le susurró: «Ni siquiera está sudando». «¿Cómo es que no está sudando?» «No sé», murmuró Krax, «pero yo me quedo aquí, lejos». El resto de la clase hizo lo mismo, manteniendo una distancia prudente con el humano mientras comenzaban su rutina de calentamiento. Incluso Brock parecía un poco más tenso de lo habitual. Estaba claro que nadie sabía muy bien qué esperar del extraterrestre entre ellos, pero una cosa era segura: Jim C.L. nunca volvería a ser el mismo. A medida que continuaba el calentamiento, el nerviosismo del alienígena no hizo más que aumentar. Jack se movía a través de los estiramientos con una facilidad que rayaba en lo inquietante. Se doblaba, retorcía y flexionaba sin mostrar signos de malestar, mientras que varias de las especies más delicadas ya jadeaban tras los primeros minutos. Peck, que había emergido con cautela de la ventilación, estaba ahora colgando de una viga del techo, observando al humano con los ojos muy abiertos. «Ni siquiera suda», susurró con una voz apenas audible a través debajo de las grietas. Gruñó a través de sus propios estiramientos. El enorme cuerpo del Tot no estaba hecho para la flexibilidad. No puedes confiar en alguien que no suda. No es natural. Jack, ajeno al creciente miedo que le rodeaba, terminó su estiramiento y se apoyó casualmente contra una pared. Escudriñó el gimnasio, su expresión todavía completamente relajada. Por un momento parecía que estaba aburrido. Zurlan, el elegante Serini, se acercó a Botranque. Estaba luchando por mantener el equilibrio sobre sus 4 patas durante un estiramiento particularmente difícil. Nos está mirando, probablemente está analizando nuestras debilidades, calculando a cuál de nosotros podría partir por la mitad. Primero, los ojos de Bran se abrieron. «¿Crees que sí? Absolutamente. ¿Sabes cómo? Son los que viven para morir. Todo es una competición para ellos. La supervivencia del más apto, o como sea que lo llamen». Bran tragó saliva. Sus piernas temblaban mientras tanto. El instructor Brock se acercó a Jack con su confianza habitual. Claramente vacilante, cruzó los brazos e intentó mantener su tono autoritario. «Torren, parece que estás cómodo. Tal vez deberíamos pasar al entrenamiento en circuito. Estoy seguro de que lo encontrarás más desafiante». Jack se encogió de hombros. «Suena bien, Brock». Aplaudió fuerte, asustando a algunos de los estudiantes más asustadizos. «Muy bien, clase. Entrenamiento en circuito ya. Conocéis la rutina. 10 estaciones, cada una diseñada para poner a prueba un aspecto diferente de vuestra aptitud física, fuerza, agilidad, resistencia, todo manos a la obra». Los alienígenas vacilaron mirando a Jack con nerviosismo. Nadie quería estar en la misma estación que el humano. Era como si esperaran que empezara a lanzar pesas por la sala o a hacer press de banca toda.
La clase se puso en marcha. Brock ladró para que se movieran. Jack se dirigió a la primera estación, un simple ejercicio de levantamiento de pesas. Cogió una de las barras y le dirigió una mirada curiosa, como si estuviera comprobando si era real. Luego, con un movimiento sin esfuerzo, la levantó por encima de la cabeza una y otra vez. Grant, el pequeño Trari, observaba desde la distancia con su delgada antena temblando. «Esa es la barra más pesada del gimnasio», chilló. «Ni siquiera pude moverla la semana pasada». Jack bajó la barra y se dirigió a la siguiente estación sin siquiera interrumpir su paso. En el Jack se abrió paso entre los obstáculos como si nada fuera, y el que intentaba seguirle el ritmo acabó enredado en sus propias extremidades. Al caer en el suelo, Jack no pareció darse cuenta. Cuando Jack llegó a la estación de resistencia, una pista de carreras de larga distancia, toda la clase había dejado de fingir que hacía sus propios ejercicios y lo miraba abiertamente. Jurlik, que seguía flotando con cautela cerca del techo, se sacudió con incredulidad. «Esto es una locura. ¿Cómo es que todavía no está cansado?» Turland se apoyó en una pared jadeando por su propio esfuerzo. «Los humanos están hechos para este tipo de cosas. Es lo que hacen sobrevivir a condiciones imposibles. Probablemente huyó de algún monstruo de 3 cabezas la semana pasada y ahora está aquí calentando, goteando. Sudor de su piel rocosa», gruñó. «No está bien. Simplemente no». «Está bien». Jack terminó su carrera y miró a su alrededor, pareciendo confundido por el hecho de que todos lo estaban mirando fijamente. «¿Qué es esta parte del calentamiento también?», preguntó completamente serio. Fue entonces cuando Farak, un gran egipciano, que se parecía a una masa gelatinosa translúcida, hizo su movimiento. Se abrió camino hasta Jack. Su cuerpo se sacudía con cada paso ondulante. Farak no era conocido por ser conflictivo, pero la combinación de miedo y orgullo lo estaban empujando claramente al límite. La voz de Frog, un habitante del mundo de la muerte, temblaba tanto como su cuerpo. «¿Crees que puedes eclipsarnos a todos? Nosotros también tenemos nuestras fortalezas que tal vez tú no tengas». Jack parpadeó genuinamente sorprendido. «Quiero decir, supongo que Frog se hinchó, o más bien se expandió ligeramente. No eres el único con habilidades. Te desafío». La sala volvió a quedar en silencio. Sekra murmuró, en para sí mismo, «Oh no. Frogs va a ser aplastado». Jack, sin embargo, no parecía ofendido. De hecho, sonrió con una amplia sonrisa amistosa que hizo que la mayoría de los alienígenas dieran un paso atrás. «Asustados, muy bien», dijo Jack, haciendo rugir sus nudillos. «¡Qué desafío!». Frog tembló al no esperar que el humano aceptara tan fácilmente. Rápidamente escudriñó la habitación. Sus ojos se posaron en la viga de equilibrio, una prueba de agilidad. El que cruce la viga más rápido gana. Algunos de los extraterrestres se quedaron boquiabiertos. La viga de equilibrio no era particularmente difícil para la mayoría de las especies, pero para alguien tan sólido como un frog era como intentar caminar sobre un hilo. Para Jack podría haber sido una acera. Jack se encogió de hombros. «Seguro que vas tú primero». Frack, ahora comprometido con el desafío, se tambaleó hacia la viga. Toda la clase contuvo la respiración mientras lentamente se subió a la estrecha superficie. Su forma gelatinosa se balanceaba peligrosamente de un lado a otro mientras daba su primer paso, y luego otro y otro. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en Frog, mientras se movía como una gelatina inestable. De repente, a mitad de camino, una de las piernas de Frog resbaló. Su cuerpo se tambaleó violentamente y antes de que nadie pudiera reaccionar, se derrumbó en un charco, salpicando por el suelo con un chapoteo húmedo. Lex gritó y desapareció de nuevo en el conducto de ventilación. Hubo una larga e incómoda pausa antes de que Frog se recompusiera, refunfuñando en voz baja. «Me resbalé».
Jack sonrió de nuevo, caminó hacia la viga y saltó con facilidad. La cruzó en segundos. Aterrizó suavemente en el otro lado como si no hubiera hecho nada. Eso fue divertido, dijo aún sonriendo. ¿Quién es el siguiente? Los extraterrestres intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería ser el siguiente después la impecable actuación de Jack en la barra de equilibrio. La sala se sumió en un silencio atónito. Nadie quería desafiarlo más y la mayoría ya se arrepentía de que Frack hubiera dado el primer paso. Pero Jack no parecía en absoluto Ahmed. De hecho, parecía genuinamente confundido. Así que solo hacemos estas pequeñas competiciones por diversión. Risas. Diversión para ti. Quizás para el resto de nosotros es supervivencia. Aún así, había algo en la actitud despreocupada de Jack que hizo que los alienígenas se sintieran un poco menos aterrorizados. No parecía interesado en aplastarlos, hasta convertirlos en polvo fino o en demostrar su superioridad en todo caso. Parecía tan confundido por su miedo a él como ellos lo estaban por sus increíbles habilidades. La siguiente estación en su rutina de gimnasio implicaba una simple carrera de relevos. Normalmente, esta era la parte en la que las especies más ligeras y rápidas como los Serinio flati brillarían. Turland era el campeón reinante en esta categoría. Sus largas y ágiles piernas perfectas para esprintar se había llevado a casa el primer puesto en cada relevo desde el comienzo del semestre, pero ahora con Jack en la mezcla, Turland sudaba más que nunca durante una carrera. Echó una mirada al humano que estaba apoyado contra la pared, ajustándose los zapatos. Probablemente solo vaya a correr y aún así ganar, pensó Turland con tristeza. Brock hizo sonar el silbato, señalando el inicio del relevo. Los estudiantes se alinearon cada uno, preparándose para su turno. Turín estaba emparejado con Groinel y Frágil Trari, que era más conocido por su mente aguda que por sus habilidades físicas. Los Trari no estaban exactamente hechos para la velocidad. Las extremidades de Green eran largas y delgadas, como las ramas de un árbol muerto, y su postura siempre parecía a punto de desplomarse de agotamiento. Miró a Jack, que estaba en el carril contrario con su compañero Ur-X, el flati flotante. Ur-X, flotando a 1 metro del suelo, parecía paralizado por el miedo. Turland se inclinó hacia él, susurrando con urgencia: «No pienses en ello, no intentes adelantarlo, concéntrate en tu propio ritmo». Growan asintió. «Débilmente lo haré, intentaré no morir». El silbato sonó. Growan despegó con un comienzo inestable. Sus largas piernas apenas lograban mantener un camino recto mientras se lanzaba por la pista. Turín, observando desde atrás, ya sentía un nudo en el estómago. Esto va a ser malo. Mientras tanto, Ur-X, flotando justo por encima del suelo, se deslizaba suavemente a su lado, aunque el miedo en sus ojos era inconfundible. Entonces llegó el turno de Jack. En el momento en que Ur-X tocó la mano de su compañero de equipo, Jack se lanzó a la acción. Su velocidad no solo era rápida, era aterradora. Acortó la distancia en segundos, pasando a Growan con tanta facilidad que el pobre Trari ni siquiera se dio cuenta. Turland observaba todo el asunto. Sacudió la cabeza con incredulidad. «No es humano», murmuró Turland en voz baja. «Imposible». Growan cruzó la línea de meta jadeando en busca de aire justo cuando Jack pasó a su lado tranquilamente. Ni siquiera estaba sin aliento. Urs, flotando a su lado, parecía que podría derretirse de alivio. «Nosotros sobrevivimos, murciélago», murmuró para sí mismo, como si no estuviera del todo convencido. Turland, a pesar de saberlo mejor, no pudo resistirse a murmurar una queja. «Se supone que esto es una competición, no un vídeo de lo mejor de los humanos». Jack oyó por casualidad que se daba la vuelta con una sonrisa tímida. «Lo siento, tío».
No estaba intentando presumir ni nada por el estilo, solo haciendo. La carrera Turlan parpadeó. Jack parecía realmente sincero. Claro, el siguiente ejercicio de la lista era la carrera de obstáculos, una serie de vallas. Paredes de escalada y columpios de cuerda. Estaba diseñado para poner a prueba la agilidad y el equilibrio. Pero la mayoría de las especies lo consideraban más una prueba de nervios. Frack, todavía recuperándose de su accidente gelatinoso anterior, estaba una vez más tambaleándose ansiosamente en la esquina, evitando el contacto visual con Jack el instructor Brock. Ahora visiblemente más tenso, aplaudió. «Muy bien, todos. La carrera de obstáculos se hará en parejas. Uno de ustedes liderará y el otro seguirá. Veamos que también pueden trabajar juntos». Bajo presión, Jack terminó emparejado con Krax, el gótico que había sido el más abiertamente cauteloso con él desde el principio. Krax, con su enorme estructura y fuerza, no era exactamente conocido por su agilidad, pero estaba decidido a dejar que un humano le hiciera quedar mal, por muy aterrador que fuera ese humano. Krax miró la pista de obstáculos como si fuera su enemigo acérrimo. «Yo iré delante», refunfuñó, avanzando hacia el primer obstáculo. Jack levantó una ceja. «¿Seguro que no te importa?» «No», gruñó Kra. «Lo tengo controlado». Sonó el silbato. Kra cargó hacia adelante, abriéndose paso fácilmente a través de los primeros obstáculos con fuerza bruta en lugar de agilidad. Los obstáculos más pequeños se hicieron añicos bajo su masa, haciendo volar trozos. Jack lo siguió con cuidado sobre los escombros, agachándose de vez en cuando trozos de obstáculo pasaban volando por encima de su cabeza. Los otros alienígenas observaban con incredulidad cómo las grietas literalmente arrasaban el recorrido. Sus gruñidos y rugidos llenaban el gimnasio. Jack, sin embargo, permanecía completamente imperturbable, moviéndose con una especie de calma practicada con gracia. Cuando llegaron al muro de escalada CRA, se abrió camino con una feroz determinación, mientras Jack escalaba sin esfuerzo la estructura, como si fuera un tobogán de parque infantil. Estaba claro para todos los que lo veían que Jack podría haber completado el recorrido 5 veces en el tiempo que le llevó a Grietas llegar al final, pero no lo hizo. Se quedó detrás de Grietas dándole espacio y dejándole tomar la delantera a pesar del caos que estaba causando el taekwondo. Finalmente terminaron. Grietas jadeaba pesadamente, su enorme cuerpo empapado en sudor. Jack, por otro lado, apenas parecía sin aliento. Eso fue intenso. Los cracks jadearon cayendo sobre una rodilla. Jackal dio una palmada en la espalda. Un golpe sorprendentemente ligero, teniendo en cuenta su fuerza. «Lo hiciste genial». «Hombre, buen trabajo». Los cracks le guiñaron un ojo. «Sí lo hiciste, lo aplastaste». Jack sonrió, y por primera vez los cracks no se sintieron tan aterrorizados el resto de la clase. Sin embargo, todavía estaba en shock. Plek, ahora aferrándose el techo de nuevo, susurró. Él dejó que los cracks lideraran. Podría haber terminado en segundos, pero no lo hizo. Eso es peor, añadió. Es como si se estuviera conteniendo. ¿De qué es realmente capaz, crees? ¿Que solo está siendo educado?, preguntó Ingel, con los ojos muy abiertos. Turing negó con la cabeza. «De ninguna manera. Nos está probando. Probablemente está guardando toda su fuerza para más tarde», mientras los estudiantes susurraban entre ellos. Jack les a ellos saludándolos amigablemente, pero en lugar de tranquilizarlos, solo pareció aumentar su paranoia. El instructor Brock se limpió el sudor de la frente con ambas manos y gritó: «Muy bien, clase. El siguiente es el desafío final. Prepárense». Los alienígenas intercambiaron miradas nerviosas. El desafío final siempre era el más difícil, una combinación de todo lo que habían hecho hasta ahora, y con Jack en el grupo, ninguno de ellos tenía idea de qué esperar. El ambiente en el gimnasio
Estaba cargado de expectación. El desafío final no era un obstáculo o prueba. Cualquiera estaba diseñado para llevar a cada especie al límite, y ahora con Jack in the mix, los alienígenas se preparaban para lo que seguramente sería una abrumadora muestra de muerte o destreza. El instructor Brock se dirigió al centro del gimnasio, su postura inusualmente tensa. Sabía lo mucho que este desafío final era temido, incluso por los estudiantes más fuertes. Muy bien, clase. Esto es el circuito definitivo, una combinación de resistencia, agilidad y fuerza bruta. Tendréis que trabajar juntos para terminarlo. Las reglas son simples: pasar por cada estación en equipo y llegar al final. Solo las parejas más coordinadas tendrán éxito. Los extraterrestres murmuraban nerviosos entre ellos. Trabajar juntos con un superviviente no era la idea que tenía nadie de pasar un buen rato. Sobre todo después de ver a Jack superar todos desafío anterior. Como si nada, Brock echó un vistazo a su bloc de datos, asignando compañeros al azar. Cuando llegó al nombre de Jack, vaciló un momento antes de leerlo en voz alta. Jack Torren, estarás emparejado con Thurland. Thurland se quedó helado el corazón. Le latía con fuerza de todos los alienígenas. ¿Por qué tenía que ser él? Los Serini eran rápidos, seguro, pero no eran conocidos por su fuerza bruta. Y Jack, bueno, Jack, era Jack. No se sabía cómo iría esto, pero Thurland no tenía elección. Respiró hondo y dio un paso adelante, tratando de mantener la compostura. Jack sonrió cuando Thurland se acercó, dándole un pulgares arriba. «Muy bien, hagámoslo». Thurland forzó una sonrisa. «Sí, claro, esto irá bien». Las otras parejas se asignaron rápidamente. Krax terminó con Hurley, una pareja que parecía particularmente extraño, dado el enorme tamaño de Kra en comparación con la forma ligera como una pluma de Ur. Fraxe emparejó a regañadientes con Plek, que finalmente había bajado del techo después de mucho insistir. Sonó el silbato. La primera estación fue un trabajo en equipo. Levantar un objeto enorme parecido a una roca que había que llevar a través del gimnasio. Normalmente, dos alienígenas tendrían dificultades para levantarlo juntos, compensando cada uno las debilidades del otro, pero con Jack en su equipo, Thurland no estaba seguro de si debía ayudar o simplemente mantenerse al margen. «Muy bien, Thurland», dijo Jack, agachándose para agarrar un lado de la roca. «A la de 3, la levantaremos juntos». «De acuerdo», Thurland asintió, aunque sus piernas ya temblaban ante la idea de intentar levantar esta cosa juntos. 1, 2, 3. Thurland se esforzó con todas sus fuerzas, tensando los músculos mientras intentaba levantar la roca del suelo, pero Jack lo levantó con tal facilidad que apenas pareció una lucha. De hecho, Thurland se dio cuenta con creciente vergüenza de que en realidad no estaba levantando nada. Jack hacía todo el trabajo. Era como intentar ayudar a levantar un sofá y darse cuenta de que no estabas sujetando tu parte. Cruzaron el gimnasio en segundos. Jack llevaba la roca como si fuera una pelota de playa, mientras Thurland hacía todo lo posible por parecer que estaba contribuyendo al otro lado del gimnasio. Krax gruñía mientras intentaba arrastrar la roca con Urex Flatty. Revoloteaba cerca, agitando sus diminutas extremidades en un intento feudal de ayudar. «Estoy ayudando». Hurley chilló, aunque los gruñidos de Kra sugerían lo contrario. Cuando Jack y Thurland terminaron la primera estación, la mayoría de las otras parejas seguían luchando. Farak y Plek apenas había conseguido levantar la roca del suelo, mientras el cuerpo gelatinoso de FR resbalaba y se deslizaba mientras Plek se aferraba a su espalda como si su vida dependiera de ello. Thurland se secó el sudor de la frente mientras se dirigían a la siguiente estación. Creo que tú hiciste la mayor parte del trabajo allí». Jack se rió entre dientes. «Está bien, somos».
Un equipo, el siguiente reto, era la escalada de resistencia a una pared cubierta de obstáculos que requerían que los compañeros trabajaran juntos para escalarla. Thurland se sentía un poco más seguro aquí. La agilidad de su especie era perfecta para escalar y estaba decidido a al menos hacer alguna contribución esta vez. Jack miró la pared. Tú primero. Yo te seguiré. Thurland asintió agradecido por la oportunidad de tomar el mando. Saltó a la pared. Sus largas extremidades encontraron rápidamente apoyo en las pequeñas correas. Y Asideros se movía con la velocidad y la gracia de una criatura hecha para este tipo de desafíos. Jack le seguía por detrás no tan rápido como Thurland, pero moviéndose, con la facilidad de alguien que ni siquiera estaba sudando cuando llegaron a la cima. Thurland sintió una breve oleada de orgullo. Lo hice entonces, miró hacia abajo y vio al resto de la clase luchando muy por debajo. Cracks estaba a mitad de camino. De la pared, sus enormes temblando mientras intentaba encontrar agarres estables. Urkis flotaba a su alrededor de vez en cuando, ofreciendo consejos inútiles. «Quizás deberías usar más las piernas», sugirió Jurlik. «Estoy usando las piernas», rugió Cracks. Mientras tanto, Frack intentaba abrirse camino por la pared, pero su forma gelatinosa no era precisamente adecuada para escalar. Pleck, que se había enganchado a Frog de nuevo, gritaba incoherentemente: «¡Esto es todo! Así es como voy a morir». Cuando Jack y Thurland llegaron al suelo de nuevo, el resto de la clase aún no había pasado el punto medio. Brock, que observaba la escena con una mezcla de diversión y preocupación, volvió a hacer sonar el silbato. «Vamos, gente, acelerad el ritmo». El desafío final era el infame ascensor Sarn, una plataforma con peso que había que levantar y mantener en su sitio, mientras los compañeros se balanceaban encima de ella. Requería una sincronización perfecta y una increíble cantidad de fuerza. La mayoría de las especies luchaban incluso por levantarla del suelo. Thurland miró nervioso a Jack. Supongo que este es tu departamento». Jack sonrió. «No te preocupes, lo tengo». Thurland se puso de pie en la plataforma mientras Jack la levantaba sin esfuerzo en el aire, manteniéndola firme como si no pesara nada. Thurland se tambaleó ligeramente tratando para mantener el equilibrio en la plataforma en movimiento, pero el firme agarre de Jack lo hizo más fácil de lo que debería haber sido. Mientras tanto, a los otros equipos les estaba costando mucho más esfuerzo. Los gruñidos de Crare sonaban por el gimnasio, mientras luchaba por levantar la plataforma. Con Urex encaramado precariamente en la parte superior, los músculos de Tots abultaban, pero la plataforma apenas se movía. Frog, por otro lado, había renunciado a levantar nada, y en cambio estaba dando vueltas por el suelo, mientras Plex gritaba aterrorizado desde la distancia. Jack seguía sosteniendo la plataforma con facilidad y miró a Thurland. «Hola, lo estás haciendo muy bien ahí arriba». Levantó el pulgar tembloroso. «Sí, solo intento no caer». Cuando finalmente completaron el reto, los otros equipos seguían irremediablemente detrás. El instructor Brock estaba claramente impresionado, pero intentaba no demostrarlo. Aplaudió con fuerza. «Muy bien, parece que tenemos a nuestros ganadores, Torrin y Thurland». «Excelente trabajo, Thurland». Saltó de la plataforma sintiendo una extraña mezcla de alivio e incredulidad. «De verdad hemos ganado». Jack le sonrió y se secó una gota de sudor de la frente. Era la primera señal real de esfuerzo en todo el día. «Lo has hecho genial, tío». «Ha sido divertido». Thurland parpadeó divertido. El resto de la clase se desplomó en un montón de agotamiento. Cada pareja estaba demasiado cansada incluso para protestar. La clara diferencia en habilidad. Los cracks yacían en el suelo jadeando como un animal herido. Urex flotaba sobre él, ofreciendo una sonrisa débil. «Bueno, lo intentamos». Frack seguía en su forma gelatinosa, esparcida por el suelo en un charco brillante.
mientras que Plek se había retirado de nuevo al conducto de ventilación murmurando sobre los horrores del ejercicio físico, a medida que la clase terminaba, el miedo y la intimidación que habían atenazado a los alienígenas antes parecían desvanecerse. Jack no era un monstruo, o al menos no del tipo que habían imaginado, solo era diferente. Seguro que era fuerte, rápido, y probablemente podría levantar una nave estelar si quisiera, pero no estaba allí para hacerlos sentir débiles. Estaba allí para ser parte del equipo, incluso si ese equipo era hilarantemente dispar. El gimnasio estaba lleno del sonido de respiraciones pesadas y de algún que otro gemido de dolor, mientras los estudiantes alienígenas se extendían por el suelo completamente exhaustos por el desafío final. Incluso el instructor Brock parecía necesitar una siesta después de ver el caos. Pero Jack se estiraba con indiferencia como si toda la prueba no hubiera sido más que un entrenamiento ligero. Miró alrededor de la salacón, su sonrisa amistosa aún en su lugar, ajeno al hecho de que la mitad de la clase casi se había desmayado tratando de seguirle el ritmo. Turland, que estaba de pie cerca, finalmente recuperó el aliento y miró a Jack. Así que, ¿es eso normal para ti? Ya sabes, pasar por encima de desafíos como ese. Jack se encogió de hombros. Supongo que no quería exagerar. Ya sabes, no quería que nadie se sintiera mal, ni nada. Turland lo miró fijamente. No quería que nadie se sintiera mal. Jack, tú levantaste una roca como si fuera una almohada. Pensé que Krax iba a desmayarme solo de verte. Jack parecía genuinamente preocupado por un momento. Oh, tío, de verdad no estaba intentando hacerlo, incómodo ni nada. Solo pensé que se suponía que teníamos que hacer los retos, ya sabes, dar lo mejor de nosotros. Turland negó con la cabeza incrédulo. Nuestro mejor, tu mejor es aterrador. ¿Te das cuenta de lo fuerte que eres? Antes de que Jack pudiera responder, Krax, todavía tumbado en el suelo con Ur-X, flotando a su lado, gimió fuerte y se sentó. Creo que mis huesos están líquidos ahora. ¿Es eso normal? Ur-X zumbaba a su alrededor nerviosamente. ¿Estás bien? Probablemente. Jack lanzó una mirada a Jack. Tú no estás normal de ninguna manera. No hay manera de que una especie como la tuya pueda existir. Y ser simplemente otro estudiante. Podrías haber aplastado esa roca con tu mente, ¿verdad? Jack levantó las manos a la defensiva. Wow, no puedo hacer eso. Soy solo un tipo normal, un grieta humana. Lo miró con los ojos entrecerrados. Un tipo normal, un humano. Jack, repitió rascándose la cabeza. Ya sabes de las grietas de la Tierra, Urli. Y el resto de la clase lo miró parpadeando. Confundido, Growan habló con su voz delgada, temblando, con una mezcla de asombro y miedo. La Tierra es un mundo de muerte. No es uno de los planetas más peligrosos de la galaxia. Jack vaciló, quiero decir, sí, técnicamente, pero no es tan malo. Tenemos agua, plantas, playas bonitas, un clima decente, y algunos desastres naturales aquí y allá, pero te acostumbras a ello. La clase lo miró con horror. Los desastres naturales se preguntaron cómo su forma gelatinosa se reensamblaba lentamente en algo que se asemejaba a una posición sentada. ¿Cómo que exactamente? Jack se rascó la barbilla. Oh, ya sabes, terremotos, huracanes, tornados, erupciones volcánicas, ese tipo de cosas. Pero todo es bastante manejable, siempre y cuando no estés en medio de uno. La mandíbula de Kra se quedó boquiabierta. Manejable, vives en un planeta donde el suelo intenta devorarte y el cielo te lanza la muerte giratoria. Gana contra ti y tú lo llamas manejable. Jack parpadeó. Bueno, sí, quiero decir que tenemos protocolos de seguridad y todo. No es como si estuviéramos corriendo todos los días aplastados por la lava. Los extraterrestres intercambiaron miradas nerviosas. Plek,
todavía escondido en el conducto de ventilación, murmuró, en voz alta lo suficiente para que todos lo oyeran. Es un desastre andante, deberíamos haberlo sabido. Ure X, que había estado flotando nerviosamente alrededor de las grietas todo el tiempo, intervino. Espera si sobrevives a todo eso. En la Tierra entonces. Esta clase de gimnasia debe haber sido como unas vacaciones para ti, Jack. Frunció el ceño. No, no. En serio, quiero decir, sí, nos enfrentamos a cosas difíciles en la Tierra, pero no estaba tratando de tomármelo con calma aquí. Quería trabajar en equipo. Turland sacudió la cabeza. Jack, no te ofendas, pero tú eres el equipo. Solo estamos aquí para apoyo moral. Hubo una pausa incómoda mientras la clase asimilaba esa declaración. Incluso el instructor Brock parecía inseguro de qué decir. Por primera vez, los alienígenas no solo estaban aterrorizados por Jack, sino que estaban empezando a darse cuenta de lo alienígenas que eran realmente los humanos. Pero Jack, como es típico de los humanos, no parecía darse cuenta. Les dedicó a todos una gran sonrisa sincera. Bueno, me alegro de que lo hayamos superado juntos. Sois increíbles. El gimnasio se quedó en un silencio atónito. CRA fue el primero en romperlo. Soltó un suspiro profundo y resignado y se puso lentamente en «Apai». «Está bien». «Vale. Lo admito. Eres impresionante, pero eso no significa que tenga que gustarnos». Tu aspecto flotaba dando una ondita nerviosa. «Sí, impresionante es la palabra. No vas a empezar a levantar planetas o algo así, ¿verdad, Jack?» Se rió entre dientes. «No, tío, los planetas son un poco pesados, incluso para mí». «Kra, a pesar de sí mismo», resopló de risa. «Más te vale que lo sean». Turland, que había estado observando en silencio todo, esto finalmente habló, ya sabes. Tal vez hemos estado viendo esto todo mal. Todos se volvieron para mirarlo. Turland cruzó los brazos todavía un poco sin aliento, pero menos asustado. Asustado. Ahora Jack no está aquí para hacernos quedar mal, está aquí para ayudar. Cierto, podría haberse lucido aplastando todos los desafíos y hacernos sentir inútiles, pero no lo hizo. Trabajó con nosotros, incluso cuando hubiera sido más fácil ir en solitario. Jack asintió. Exactamente, se trata de trabajo en equipo. Grietas, refunfuñó. Todavía parece que somos nosotros los que nos estamos dejando llevar. Turland sonrió. Tal vez, pero eso es lo que lo hace divertido. Los alienígenas intercambiaron miradas, aceptando lentamente el hecho de que Jack no era el enemigo, simplemente era diferente, y tan aterrador como los humanos. Tal vez no eran tan malos después de todo. Claro que vivían en un mundo de muerte, se enfrentaban a todo tipo de desastres naturales demenciales y tenían una fuerza que desafiaba toda explicación. Pero también tenían corazón. El instructor Brock, al notar que la tensión disminuía, aplaudió. «Muy bien, clase, es suficiente por hoy. Buen trabajo a todos, especialmente a ti, Toren». Jack sonrió tímidamente. «Gracias, señor. Intentaré bajar el tono la próxima vez». Brock se rió entre dientes y negó con la cabeza. «Por favor, no necesitamos que mantengas al resto de nosotros». Alerta cuando la clase empezó a salir del gimnasio, todavía dolorido, pero sintiéndose un poco menos intimidado por el humano imponente entre ellos. Turland se volvió hacia Jack. Una última vez. «Oye», Jack Turland sonrió con aire socarrón. «La próxima vez intenta no levantar la roca demasiado rápido». «De acuerdo. Tenemos una reputación que mantener». Jack se rió. Trato hecho mientras Jack salía del gimnasio. Los alienígenas no pudieron evitar sentirse un poco más cómodos a su alrededor. Claro que los humanos eran aterradores, pero tal vez, solo tal vez, eran exactamente el tipo de terroristas que querías en tu equipo, y con eso terminó la clase.
Sin gran celebración, sin desfile de la victoria, solo el mutuo y silencioso entendimiento de que tener un humano en la clase de gimnasia podría no ser lo peor del universo. El último sonido que resonó en la sala fue una voz tranquila desde 1970. La rejilla de ventilación mientras Plek murmuraba: «Todos vamos a morir la semana que viene, ¿verdad?», para inglés, generado automáticamente. Todos de la serie de HFU. Venganza Vida extraterrestre relacionado para ti subido recientemente visto.